Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La incertidumbre vuelve a primar en la crisis política que vive Honduras, luego de que este martes por la noche trascendiera la decisión del expresidenciable de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, de retirarse junto a sus asesores del prediálogo que esta semana se posó en el escenario del hemiciclo legislativo nacional. A través de las redes sociales y medios de prensa trascendió un comunicado donde Nasralla aduce falta de voluntad, ausencia de un acuerdo vinculante y falta de un mediador internacional como elementos suficientes para abandonar el corto rumbo recorrido desde los primeros acercamientos a esta etapa crucial en el Congreso Nacional. El comunicado del líder opositor dice textualmente: anuncio que mis representantes no continuarán participando de la mesa preparatoria y reafirmo mi presencia en la alianza de oposición con la estrategia de lucha definida y la estructura que nos condujo a la victoria electoral. También avisó su asistencia a la Asamblea Extraordinaria ampliada de los partidos Libre y Pino SD, convocada por el coordinador general de la alianza, Manuel Zelaya, junto a los designados presidenciables Xiomara Castro de Zelaya, Guillermo Enrique Valle y Belinda Martínez, como un posible preámbulo a reactivar las tomas y protestas callejeras. Congruentemente con eso, el jefe de bancada de Libre, Jorge Cálix, dijo que mantiene la misma postura en torno a la instalación de un diálogo mientras no se tome en cuenta las exigencias de reconocer el presunto fraude electoral y se nomine a un mediador supranacional, entre otros reclamos. El martes anterior, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, designó a los titulares de las comisiones encargadas de dar seguimiento al diálogo en el ámbito de la Cámara Legislativa, entre estas la nominación de Cálix para presidir la de Asuntos Electorales. Postura contraria a la de los liberales y nacionalistas, quienes por medio de su jefe de bancada, Elvin Santos, y de Reinaldo Sánchez, presidente del Comité Central del Partido Nacional, subrayaron su asistencia al proceso y la importancia del diálogo como estrategia de solución a la controversia electoral de noviembre de 2017. Santos calificó el evento de gran oportunidad en la que el Congreso Nacional liderará el diálogo nacional para buscar una salida a la crisis suscitada en el país desde noviembre pasado. Estamos positivos y optimistas porque el país requiere de sensatez y tolerancia y fundamentalmente que cada hondureño aporte un granito de arena. Es una gran oportunidad que la política ofrece, expresó el político y líder liberal. Para Igor Garafulik, representante residente de las Naciones Unidas, la postura renuente de Nasralla obedece a una estrategia política de la oposición. El diálogo nunca ha sido orientarse a la decisión de una sola corriente política, más bien busca un consenso pluralista. Por eso el Congreso Nacional abre una ventana conducente a acuerdos de naturaleza obligatoria, sostuvo el diplomático internacional. En estos esfuerzos no hay que desanimarse ni enojarse, solo pido que todos los que lleguen a la ONU lo hagan con espíritu de generosidad. Todos en una mesa tienen posiciones que decir con respeto. Garafulik es un optimista imbatible al adelantar que la próxima reunión con autoridades del Congreso Nacional se podría dar antes de lo previsto, considerando la excelente apertura casi inmediata del titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, para hacer fructíferos dichos acercamientos y conversaciones de trascendencia histórica para el país. Para el Foro La Entrevista les informó Diana Escalante y Samantha Velázquez. Buenos días, bienvenidos. Antes de empezar el programa, como eso de siempre se transmite la violencia contra la mujer, hoy ha aparecido una nota en un diario, un rotativo sanpedrano. Acércamelo. Dice: prensa por golpear a su marido. Nombre: Carla Melisa Reyes. Melisa nació en 1994, es residente en Lempira, Santa Bárbara, La Esperanza, Honduras. Voy a leer aquí, porque muchos hombres me han estado pidiendo, quiten la rotulación. La Esperanza, Honduras, por el delito de violencia doméstica impuesta por su marido, arrestaron ayer a una joven de 24 años en el municipio de La Esperanza, Intibucá. La denuncia fue presentada ante las autoridades por su pareja sentimental, que expuso que Carla Melisa Reyes le propinaba constantes golpizas. La dama fue denunciada ante la fiscalía porque
Las autoridades emitieron orden de captura en la zona. Las autoridades calculan que el año en Honduras, unas 3.000 denuncias son interpuestas por violencia doméstica, de las cuales el 8% pertenece a hombres. De acuerdo con expertos, las cifras van en aumento. Las defensoras de mujeres afirman que los hombres provocan a las parejas cuando, bájamelo para leer otra vez lo de la muchacha. Oigan bien, las defensoras de mujeres dicen que los hombres provocan a las mujeres cuando les pegan. Y Carla Melisa Reyes, que residente en Lempira, Intibucá, delito violencia doméstica. Ofendido José Luis Ferrera Arriaga, lugar barrio Lempira, Intibucá. Está en la cárcel Carla Melisa Reyes. A él ya se le está llamando el secretario de la Asociación de Maridos Oprimidos para inscribirlo, ya que también, para que vean, las mujeres no son peritas en dulce, también golpean a los hombres. Vamos al tema que apasiona a los hondureños, la política. Tengo 4 destacados hondureños que van a hablar de esto. Primero saludo al doctor Ernesto Galvez. Doctor. Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Don Ricardo Salgado. Mucho gusto. Don Marvin Ponce, bienvenido, don Marvin. Buenos días, muchas gracias. Y el miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, don Eduardo Martel. Bienvenido. Buenos días, gracias Raúl. Doctor Galvez, Narrala anuncia que se retira, dice que se va a las calles y que se retira el diálogo. Y don Luis Zelaya ha dicho que sin Salvador Narrala no tiene sentido, no tiene más sentido que existe este diálogo. Iniciamos con usted. Creo que era de esperarse la respuesta de Salvador Narrala, que ante las demandas que él plantea, como no son sustentadas suficientemente con documentación, el argumento que políticamente le reditúa beneficios son las protestas callejeras. Entonces, un diálogo lo saca del esquema de la estrategia política. Entonces, era de esperarse que él sabe que sus demandas de nuevas elecciones, de que le den la presidencia, creo que en el fondo él sabe que eso es inviable. Entonces, él tiene que buscar un argumento que le dé justificación para salir a las calles. Y en eso, Mel Zelaya, que quiere también seguir vigente como político, le conviene a ambas esa situación. Entonces, esas dos personalidades, su tierra fértil no está en los diálogos, sino que está en las calles, y Manuel Zelaya lo dice abiertamente. Entonces, no son hombres preparados, ni el pueblo hondureño puede estar esperando de que estos dos líderes, que son muy importantes desde luego, estén en la esfera del diálogo, porque entonces lo saca de su esquema de trabajo político. Sí. Don Ricardo, ¿usted qué piensa de lo que está ocurriendo y de lo que ha venido sucediendo? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Miren, yo creo que aquí tenemos que aprender un poco de las necesidades que tiene el pueblo hondureño, la sociedad. Los diálogos no son, aquí siento yo que estaríamos frente a la opinión pública poniendo como que los diálogos son buenos y las calles son malas. Y que todos estos son procesos que se dan a raíz de ambiciones de carácter personal. Yo creo que el error, y esto he hecho varias publicaciones al respecto, el error fue ir a sentarse ahí. En primer lugar, porque el acto que se está discutiendo es un acto de fuerza impuesto por la violencia de las armas a partir del 26 de noviembre. Estamos hablando de un evento mayor que reportó más de 40 asesinatos por las fuerzas represoras del Estado, en lo que constituye básicamente el mismo escenario que un golpe de Estado, ahora con una connotación electoral. Entonces, pretender, yo creo que ahí hubo mucha ingenuidad de dos líderes que como Luis Zelaya y Salvador Narrala, muestran mucha voluntad, mucha honradez, pero poca visión dentro del marco
estratégico político, deciden y creen que tienen que ir a negociar con el artífice de ese acto de fuerza. Es decir, pedir un mediador no es realmente una acción caprichosa que se plantea, es una acción pensada. ¿Por qué se ocupa el mediador? Porque se trata de un acto criminal que tiene que resolverse porque afecta la vida de un país. Entonces, no estamos aquí que los diálogos son como se llama, el lado positivo y las calles son malas. La gente sigue molesta y seguirá, no molesta, es una intranquilidad que se ha puesto aquí porque las clases dominantes hondureñas demuestran que a ellos la democracia no les interesa y que lo que opina el pueblo no les interesa y que cuando necesiten golpear al pueblo hondureño lo van a golpear. Y cuando el pueblo se rebele o se levante porque no está de acuerdo, porque le roban su voluntad, entonces lo van a matar a palos y a tiros. Entonces, esa es una realidad más allá de ese escenario de que el diálogo es bueno o es malo. La otra cuestión, sinceramente, es que usted no puede esperar voluntad política de un grupo que decidió que para quedarse tiene que utilizar la cacería humana, meterse a las casas para arrastrar muchachos, arrancarlos del seno de su casa, asesinar, mandar a hacer ejecuciones extrajudiciales que ya están documentadas, además por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, aquí está, ¿qué es una ejecución extrajudicial? Está un joven parado, se para un tipo y le pega un tiro en la cabeza, ¡pa! Y se va. Eso es una ejecución extrajudicial. Y de esas hubieron al menos 12. Y hay pruebas además de que los militares ejecutaron, tiraron a la gente. Como también hay videos, hay muestras de todo lo que arrestaron. Aquí, ¿cómo estamos pensando en diálogo? Es decir, me voy a sentar yo con el tipo que primero me agarró a palos, me pateó la cara, me escupió y todo, y después yo espero, después yo soy el incivilizado porque no me quiero sentar con él. Yo soy el malo. Entonces, eso es lo que se trata de proyectar a la opinión pública. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un problema verdadero, no es un problema en el que pretenda guardar vigencia a Manuel Zelaya. Yo no soy Manuel Zelaya y yo francamente estoy indignado y estoy en pie de lucha. No me explico por qué no se mantuvo coherencia durante todo el tiempo de parte de Salvador Narrala, porque él es el presidente electo, él es el que está alegando eso. Y de repente dice, yo quiero terminar con esto, quiero encontrar una salida. Eso realmente me sorprendió. Ahora, que él renuncie al diálogo es una rectificación correcta, necesaria además, porque planteémonos, la situación política de Honduras, por mucho que se quiera dibujar, es una situación sumamente complicada y además en este momento, en este mismo instante, impredecible, aún para el gobierno de la República. Don Marvin Ponce. Sí, buenos días. Recuérdese que antes del golpe de Estado, Honduras ya tenía la característica de una democracia en crisis, en cuidados intensivos, decía el Latino Barómetro en el tiempo. Con el golpe de Estado se agudizaron las contradicciones en la política hondureña, la construcción de un proceso democrático se estancó. Y después del postgolpe, pues vinieron los procesos electorales que han seguido y que aterrizaron fuertemente en un gran debate político que no fue bien llevado por la oposición en el tema de la reelección, ¿verdad? Que aceptó que la reelección fuera agarrando identidad, se presentara, el tribunal lo aceptó, los partidos lo aceptaron, hubieron elecciones internas dentro de los partidos, hasta culminar con el proceso electoral final que generó esta fuerte controversia. La controversia no se genera a mi juicio tanto por el resultado electoral, sino realmente por el tema de la reelección y por la aproximación a los resultados oficiales, por lo menos, el dato cerrado que se da. Siento que la oposición, en este caso Libre y la Alianza, no se la creyeron que podían ganar las elecciones antes de las elecciones. No tenían la esperanza de poderla ganar. No tuvieron ese colmillo de ganadores desde antes de la elección. Cuando el resultado les sale cercano y salen en la primera proyección adelantado, pues se percibe que podían
que pudieron haber ganado las elecciones oficialmente, pues, aunque siempre se ha venido diciendo que las elecciones se las robaron. Pero en el fondo lo que cuenta al final en esta primera etapa es el resultado oficial que da el Tribunal Supremo Electoral. Disculpa es lo que diga, la declaración oficial es la que da el que se la robó. Bueno, ya ves, es de las contradicciones que tenemos. Entonces, pero lo que sí está claro que la primera cuestión es una crisis electoral, después del resultado electoral. Con la reacción a la crisis electoral se atisba las opciones de una crisis política. Pero a la oposición, al no seguir una lucha popular prolongada de esa crisis política, de esa posible crisis política, se diluye y ya no se convierte en una crisis de carácter político, sino que más bien ahorita estamos viviendo una crisis de liderazgos políticos que no se ponen de acuerdo ni en uno ni en otro partido si deben ir a un diálogo. Y usted puede ver las contradicciones de Zelaya Nasralla, las contradicciones Luis Zelaya, que se están generando al interno y que no trascienden a una oposición fuerte para poder enfrentar una opción realmente de salida a la crisis de liderazgos que se encuentran en este momento. El gobierno se instaló, el gobierno está actuando, es irreversible una posibilidad de que pueda volver a haber una nueva elección, a menos que en el diálogo se llegara a un acuerdo de hacer una nueva elección 2 años después, adelantar las elecciones. O sea, eso ya no existe. Esa posibilidad no existe, ni que Nasralla va a ser presidente. Yo creo que Nasralla ya se dio cuenta de eso. Por otro lado, se ve realmente el colmillo de Mel Zelaya. Mel Zelaya también ha estado acumulando poder con su planteamiento coherente, fuerte, de decir no voy a ningún diálogo, lo desconozco. Y Nasralla se cayó la trampa por los asesores, como Tito Mejía, que tiene un hombre de la esfera electoral y que lo llevó pues a ese escenario. En el caso de Luis Zelaya creo que ha sido el hombre más sensato, pues porque sin renunciar a su posición política de desconocer resultados y desconocer que hubo una crisis electoral de resultados, ha estado jugando en el diálogo lo que le toca jugar al Partido Liberal. Yo creo que ahí sí Luis Zelaya ha jugado muy fino y se ve realmente que cuando el diálogo se traslada al Congreso, entonces ahí se genera una contradicción nuevamente, porque el protagonista ya es Elvin Santos, en el Congreso ya no es Luis Zelaya, entonces también Luis Zelaya se replega. Eso demuestra realmente que aquí lo que tenemos en este momento es una crisis de políticos, no una crisis política. Una crisis de políticos, porque quienes se reflejan en este momento son las grandes cabezas de los movimientos y no las bases. Las bases no están siendo tomadas en cuenta en este proceso de diálogo, sino que lo que deciden en estos momentos las crisis políticas. Hasta el próximo 14 de abril, Libre va a ir a hacer una consulta con su asamblea para ver el rumbo que le va a dar a esta crisis, a esta situación. ¿Si sacan o no Nasralla? No, yo creo que ya me la amarró, ya se sentó antier con él, ya Nasralla, él dice a Nasralla, decir, ya no voy al diálogo, retiro a mis interlocutores que tenía allá, es que ya... Voy a las calles, dijo Nasralla. Voy a las calles, pero las calles ¿para qué se ocupan? La lucha popular de los movimientos sale ir a las calles para dialogar, para solventar un problema que está ahí. Entonces la calle es para dialogar, o la calle es para generar crisis. O para tomar el poder. O para tomar el poder si el movimiento es tan fuerte. Usted puede ver ahorita inclusive la lucha que se dio del transporte en el Piaje, que ha sido una cosa rápida y de un sector poco visible que es el transporte, y están dialogando. Claro, porque son los dueños, pues. Anda a preguntarle a los camioneros si quieren dialogar, por supuesto, Claro. mientras no le quiten el peaje. El Sí, problema, bueno, lo que resuelve, esos son los empresarios. Ahí hay de todo. ¿Sabes por qué? Discúlpame, ¿sabes por qué te interrumpo aquí? Porque vos conocés lo que es una lucha de calle. Claro, entonces sí. vos entendés en este momento, y vos emprendiste luchas de calle, porque sabes que si no te ponen la bota en la cabeza. Claro. Entonces, pero claro, los transportistas, es que ahí vienen los intereses de los transportistas y los intereses de los motoristas. Los transportistas lo que están utilizando el incremento del peaje para lograr una reivindicación económica alrededor del 1.24 por dólar por kilómetro recorrido, que le significaría realmente cuatriplicar los ingresos de lo que va a gastar en el peaje durante todo un año. Entonces, aquí cada quien busca sus intereses para lograr una situación. En conclusión, para este primer peloteo, yo le diría realmente que la crisis todavía no tiene una crisis de carácter político. Pues la gente está más preocupada si vamos a perseguir a los corruptos y corruptores, si vamos a meter preso al mamo a los que se robaron el dinero del Seguro Social,
a los extraditables, que quizás está pendiente de la clase política si va a dialogar o no va a dialogar. Si Nasrallah quiere dialogar y que Mel lo desautoriza, que si el otro quiere dialogar en el Congreso y el otro no, la gente esa cuestión la tiene en segundo plano, porque todavía los problemas que podían discutirse en un diálogo no están en la agenda todavía. Y se han tirado sueltamente los problemas más contradictorios, como es, bueno, volver a hacer las elecciones, como decía Nasrallah, o que me pongan en el poder. Y eso yo creo que ya ni la misma comunidad internacional, que es la que está manejando el diálogo, por lo menos el prediálogo, no está en esa ruta. Está en una ruta de buscar una solución a los problemas electorales para el futuro, una solución a los problemas de carácter político para el futuro, un replanteamiento, porque realmente lo que está en juego aquí es que estamos llegando a una crisis de los partidos políticos en Honduras que habían sido eternamente fuertes, pues. La partidocracia en América Latina ha fracasado y puede verse realmente que ahorita casi un pastor evangélico que salió 7 meses antes casi gana las elecciones en Costa Rica, que es un país altamente en realidad democrático. no casi gana, perdió por 65 puntos. No, pero en la primera elección ganó fuertemente. Lo que quiero decir es que en Guatemala el sistema de partidos políticos desapareció. En El Salvador se mantiene la lucha de política arena, más ideológica, que viene desde la guerra, pues. En Nicaragua se consolidó el sandinismo, pues. Abolió casi la oposición. Se perpetró. Entonces, nosotros también teníamos que tener un revuelto de partidos políticos. Y usted puede ver un partido histórico tan fuerte como el Partido Liberal, que está recibiendo básicamente en esta última elección la mitad de su caudal electoral histórico, ¿va? Eso demuestra realmente y el Partido Nacional, la reelección lo salva, ¿va? Porque el futuro del Partido Nacional es incierto. Si se consolida otra vez la alianza, normalmente estas alianzas que llegaron fuertes cerca del poder, al siguiente periodo ganan las elecciones, ¿va? Si se mantienen. Entonces todo el mundo va a querer dividir a Nasrallah y a Mel, porque si esa alianza se consolida hasta el final, es casi seguro que va a ganar la elección, ¿va? Y también he visto a don Luis Zelaya también con una estrategia pro alianza, porque también Luis Zelaya podría encontrar en ese escenario una posibilidad de llegar al poder, porque ya don Luis Zelaya se dio cuenta que solo aliados se puede llegar al poder ahora, ¿va? Ya los partidos políticos por sí solos les va a costar llegar si no van aliados en una estrategia electoral, porque al final se van a encontrar con un partido de gobierno que si se lanza Tito Asfura y replantea una nueva estrategia electoral con gente nueva, podría hacer olvidar el viejo Partido Nacional que se religió y que fue reprendido por el pueblo, pero Tito Asfura podía refrescar al Partido Nacional y podía pegarles una porreada si no está bien amarrada esa alianza, si se concentriza al final. Entonces, el panorama de futuro todavía es impredecible porque lo que está claro es que la posibilidad realmente de construir liderazgos fuertes para poder gobernar este país y construir una democracia no está tan fácil, pues. De repente nos aparece un partido nuevo ahí que puede ganarse el mandado también. Oye, qué vernáculo te has vuelto. Voy con don Eduardo Martel, de los que estamos aquí, es el que ha participado en el diálogo, en representación en el prediálogo, diálogo, como se le quiera llamar. Don Eduardo Martel ha participado en representación del Partido Liberal y como miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Gracias, Raúl. Mire, si me ha servido para aprender algo todos estos sucesos post-elección 26 de noviembre, es para darme cuenta o para reconfirmar que vivimos en una democracia trapecista. ¿Cómo es eso de trapecista? Todos hemos ido a un circo una vez y vemos que los trapecistas se lanzan y saltan de un trapecio al otro y a veces se caen. Y lo que ha pasado en este país es que la clase política siempre juega a política. No hay interés de tener visiones estadistas para plantear soluciones a los problemas del país. Entonces estamos de trapecio en trapecio y ahí vamos avanzando. Mientras no se caiga la democracia, podemos seguir inventando experimentos, probando y tensando la cuerda. Pero tanto va el agua al cántaro que finalmente se rompe. Vivimos en una crisis. Hay crisis en todos los sentidos. Crisis electoral, crisis política, crisis de liderazgo, crisis de salud, crisis educativa, crisis de infraestructura. Ayer mataron a un abogado en
tela, una profesora en la escuela donde mataron hace una semana a un alumno. Es decir, vivimos en una situación compleja, ¿no? Con altos niveles de desempleo. La reelección impuesta e ilegal fracasó. Fracasó porque no ganó, o por lo menos no ganó de manera contundente. Le voy a decir una frase que me dijo alguien de una de las misiones de observación que vinieron aquí del extranjero. Le dijimos, nadie va a creer en Honduras que Juan Orlando ganó, aunque no haya hecho fraude. ¿Saben lo que nos dijeron de esa misión? Ni en Honduras ni en ningún lugar del mundo. Los de la misión nos dijeron, ni en Honduras ni en ningún lugar del mundo van a creer que ganó sin fraude. Claro, después usted ve los informes un poco más light, porque ahí entran otras valoraciones y otros intereses. Pero lo cierto es que hay una crisis. Y si nosotros creemos que haciendo como el avestruz y pretendiendo que no hay nada sobre la mesa vamos a salir adelante, pues le estamos haciendo un flaco favor a nuestra sociedad. Porque ya hemos visto chispazos. Hemos visto chispazos. Esto es como los terremotos. Usted ve que hay sismos de 2.5, de 3, de 4, y de repente hay un megaterremoto de 7, 8, 9 que destruye la ciudad o destruye un país. Estamos ya viendo esos movimientos telúricos. Y claro, hay estrategias desde el poder para bajar la presión, para minimizar la presión, para dividir los segmentos de oposición, y de una u otra forma ahí van avanzando. Pero esto no va a ser así de manera permanente. En el Partido Liberal hemos creído que la primera opción para tratar de resolver la crisis, como no debe de ser otra, es el diálogo. No puede haber otra, es el diálogo. Se sentaron en El Salvador, se sentaron en Nicaragua, se han sentado en Sudáfrica, se sentaron en Irlanda del Norte, se sentaron en Colombia, se sentaron en España con terroristas de ETA. Es decir, el diálogo debe de ser la primera opción. Por eso el 22 de diciembre el presidente del Central Ejecutivo planteó la necesidad de estructurar ese diálogo. Diálogo con ciertas características, para no decir condiciones. Primero, que existiese un mediador internacional de primer nivel, ¿no? Sí, un personaje de primer nivel, de prestigio, de liderazgo, con personalidad, que venga aquí a conocer la realidad e intentar cumplir con su rol, que es el de mediación. Número 2, que existiese una garantía de que los acuerdos que se lleguen en esa mesa sean de carácter vinculante, en que generen obligatoriedad. El planteamiento de que fuese a través de un decreto lo hizo Manuel Zelaya. Por eso es que, digamos, de una u otra forma se ha llegado al Congreso. Pero pueden haber otros mecanismos. Lo cierto es que no podemos ir a sentarnos en una mesa, en primer lugar, sin garantías de que ahí no va a haber obligatoriedad, porque si no lo que estamos haciendo es hacer un bonito documento, como el de la Comisión de la Verdad, para los anaqueles de las bibliotecas en este país, o para servir de apoyo a alguna mesa quebrada. Número 2, tenemos que tener la certeza de que lo que ahí se hable tenga un periodo de cumplimiento. Nosotros planteamos 3 temas, pueblo hondureño, amigos. Primero, resolver la crisis electoral. Es decir, yo no estoy diciendo, escuche bien, y lo he dicho ahí en estas mesas preliminares, yo no estoy diciendo que hubo fraude, sino que sea producto del diálogo que determine si hubo o no hubo fraude. Ya no partamos con premisas ni con prejuicios. Vamos ahí, una auditoría forense, se busca la estructura correcta, ganó este, o no sé quién ganó porque ya la situación pues me impide certificar quién ganó. ¿Qué vamos a hacer con ese resultado? Ahí lo discutimos. Número 2, violación a los derechos humanos. Aquí hay certificadas por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos 23 muertes. ¿Y qué pasa en Honduras? No pasa nada. Impunidad al 96%. Seguimos debilitando y minando la institucionalidad. Que se deduzcan las responsabilidades a los que cometieron actos de violación a los derechos humanos. Y número 3, pero en esa secuencia, número 3, una profunda reforma institucional que nos produzca al país un nuevo sistema electoral, un nuevo tribunal, un nuevo registro, una nueva ley electoral,
una nueva tarjeta de identidad y cuantos elementos sean necesarios. ¿Para qué? Para que nunca más vuelva a existir un proceso como el del 2017. Para que nunca más. Perdón, eso yo ya lo he escuchado. Para que nunca más vuelva a pasar. Eso le digo. Sí. Y seguimos con la democracia trapecista. Mientras no se rompa y no se caiga el trapecista, no pasa nada. Entonces, yo se los he dicho a unas y otras partes. Si no hay crisis, ¿y para qué va a haber diálogo? Si unos y otros consideran, o una parte considera que no hay crisis, levantémonos de esto y que esto siga normal. No pasa nada. Si no hay crisis, no pasa nada. Hay crisis, primero hay que reconocer. El alcohólico reconoce que tiene un problema y va a Alcohólicos Anónimos. Si él dice, no, es que fue ayer que me pasé. No, hay que reconocer el problema. Hay una crisis y vamos a ir a resolverla. Así que yo siento que hay sectores que tienen estrategias ocultas y que dicen una cosa de cara al pueblo hondureño, de cara a las cámaras, queremos diálogo, pero en el fondo no se trabaja por construir una posible solución. Si no es el diálogo, habrá que buscar otras alternativas. Pero como decía Mandela, llega momento en que las opciones constitucionales se agotan y habrá que buscar otras. Usted busca el diálogo, usted busca la mediación, usted busca las elecciones para salir de crisis. No resuelve el marco constitucional, pues entonces habrá que buscar otras. ¿Y eso quién lo paga? Porque muertos no veo nadie de la clase política y de las cúpulas políticas de este país. Muertos los que yo veo son Pedro Pérez y nadie se acuerda de ellos ya. Al final quienes pagan los patos son los sectores populares de las sociedades que se manifiestan con indignación. Somos un pueblo frustrado. Altos niveles de desigualdad, altos niveles de pobreza, altos niveles de desempleo, desintegración familiar, y esos elementos son el caldo perfecto para que haya explosiones sociales. No esperemos llegar a esas instancias. Sí, don Ernesto. Sí, yo comparto la mayoría de los análisis. Y es obvio que la crisis deriva de situaciones estructurales. Bueno, el país ha venido acumulando una cantidad de déficit económicos, sociales, políticos, y que la clase política, y hablo de toda la clase política, porque por ejemplo, se habla de que las reformas Juan Orlando no las hizo. Por favor, todos están grandes los de los partidos políticos. Si no se hizo las reformas es porque el equipo completo de políticos no se preocuparon, no insistieron, están representados en el Congreso de la República. O sea que todos, políticos y no políticos, tenemos culpa en este rollo en donde tenemos el país. La otra cosa es, hay que hacer la reforma, estoy de acuerdo, la reforma institucional, y yo creo que por eso es que ha tomado una cierta fuerza el hecho de que el diálogo o el prediálogo entre con la formación de comisiones para las reformas que el país necesita. Hay 3 comisiones que el presidente del Congreso las instaló, y creo que es importante eso, porque ningún acuerdo político que haya va a ser exitoso si eso no se refrenda por algo legal. Y yo creo que ahí hay sentido, tiene sentido, no que lo que acuerden en el diálogo sea obligatorio porque tendría que convertirse en ley. Es como un pacto de amigos, que los acuerdos que hayan en el diálogo, como van a estar los miembros de todos los partidos, tiene que haber un acuerdo en el sentido de que esos puntos sean refrendados por reformas legales. Y yo creo que el paso está muy bien dado en ese sentido. Ahora, ¿qué niveles de acuerdo se van a llegar? Ahí sí no estoy convencido. Lo que sí estoy convencido es que pareciera ser que las reformas electorales, las reformas constitucionales, casi todas son maquillaje. Yo estaría de acuerdo como politólogo, como sociólogo, que estuviéramos en Honduras discutiendo, por ejemplo, si cambiamos el régimen presidencialista, porque gran parte de la crisis política que hay en Honduras
es porque el sistema político alimenta los caciques de todos los partidos. Y ya usted ve, aquí hay 3 caciques ya plenamente conformados, ¿verdad? Mel Zelaya, ahora Salvador Narrala, y el actual presidente de la República. Esos son 3 caciques ya constituidos. ¿Esos son los 3? Sí, ¿No hay más? porque Luis Zelaya para mí le falta mucho. ¿Por Le qué? falta, porque él no generó entusiasmo político ni tiene bases suficientemente sólidas como para que lo lleven a una posición de gran líder. ¿A un estatus? No. Él entró como, y muy bien, yo escribí un artículo en Proceso Digital cuando él ganó las elecciones internas, que parecía que iba a ser ese nuevo cacique inteligente, académico, etcétera, que podía refrescar el engranaje de los políticos en Honduras. Pero desgraciadamente se fue cayendo y se fue cayendo cuando se alineó con Salvador y casi tiene el mismo lenguaje político. Después de ser el más culto, el más preparado, terminó hablando como Salvador y como Mel. Entonces, el desaire de los que originalmente se entusiasmaron con Luis Zelaya, que yo nunca pensé que iba a ganar las internas, fue grande, ¿verdad? Y el pueblo hondureño tiene una frustración más, que se cayó una gran esperanza de un nuevo político. Fracasó y ahora yo veo que en el Congreso está el reflejo, ¿verdad? Se las va a ganar todas Elvin Santos, porque él no supo sostener esa imagen de ese nuevo liderazgo que yo pensé que Luis Zelaya podía haber sido. Ricardo. Bueno, yo creo que también voy a hablar aquí en nombre de las ciencias sociales sobre qué es lo que nosotros aspiraríamos aquí, porque la cuestión no es simple, pues no se trata de... Claro. El problema de Honduras es estructural, disculpe doctor, pero yo pienso que no se trata de caciques, porque eso sería reducir el problema. Hemos redundado en la idea, especialmente la derecha hondureña, de que Mel Zelaya es un problema. La historia les está demostrando que no es por ahí donde se está provocando la crisis. Tanto así que lo que hoy tenemos es, y Marvin lo mencionó también Martel aquí, cuando habló de la Comisión de la Verdad, aquí todavía seguimos en el golpe del 2009, porque la dirección del país, que no solo recae en la clase política, aprovechó el golpe de Estado del 2009. El golpe de Estado del 2009 se lo dieron con la certeza, por orden de Estados Unidos, de que tenían que golpear al ALBA y detener a Chávez. Es un golpe calculado de esa manera. Lo dan y los empresarios hacen fiesta. Todo el mundo hizo fiesta. Y se repartieron el país y siguieron haciendo la cuestión. Pero no resolvieron el golpe, metieron en el anaquel el informe de la Comisión de la Verdad y dejaron sin resolver, pensaron que la gente se iba a olvidar. Y siguieron por la misma ruta. Hoy los mismos golpistas siguen gobernando Honduras. Juan Orlando es de los golpistas que estaban en aquel momento. Pero no podemos nosotros utilizar el lenguaje ese de la demonización entre el bien y el mal cuando nosotros ponemos a Mel Zelaya y lo acusamos a él cuando él fue el que sacaron a balazos y lo pusieron con un avión afuera. Como que ahorita entren a mi casa, me agarren a patadas y digan, pobrecito, el ladrón. El que se metió a la casa, pobrecito él. Y el malo aquí es el que está tirado en el suelo con la cara bien morada. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy concretos. El problema de Honduras es muy profundo y como está diciendo Martel aquí, debemos ser muy claros, porque sí hay un distractor profundo que es el tema de la corrupción que vos mencionabas. Y yo te voy a decir algo, robarse unas elecciones es un acto monstruoso de corrupción, además de traición a la patria y un montón de cosas. Ahora, me gusta la posición de Marvin porque
tácitamente estás admitiendo que se robaron las elecciones. No, yo no estoy diciendo No, No, eso, lo que ¿cómo dicen se llama? ustedes, no. Eso, no, porque vos decís, ahí andan diciendo, decís, pues, Pues y entonces, ustedes lo que dicen. la versión oficial, claro, la Porque versión ustedes nunca han probado lo contrario. la tampoco. versión Solamente oficial, no. Aquí es una guerra de tapazos. No hay guerra de tapazos, porque aquí cuando vos tenés Se un robaron muerto, las elecciones. vos no Sí, podés... aquí se robaron las elecciones, pero no dicen cómo. Oíme, vos no podés esperar que el muerto demuestre quién lo mató, hombre. O sea, sé Sí, serio. pero ustedes no están muertos. Sé serio, más si está muerto no se va a levantar y Ustedes va no a están decir, muertos. aquel fue. Y aquí tenemos, ¿cómo se llama? Un caso, y eso, ustedes se van a salir del encuadre que tienen cuando se den cuenta, o no, porque yo creo que ya lo saben. Primero, que se robaron las elecciones con la venia de Estados Unidos porque Estados Unidos no quería entrar en un lío ahí, pero tiene un lío pendiente. Usted tiene los datos reales de las elecciones, Ricardo. Sí, yo estuve a cargo del centro. Debería traerlos para demostrarle La ante el primera cuestión, público. no vamos, permítanme solo elaborar aquí porque aquí a mí se me olvidan las ideas. A usted dan el golpe con la venia de Estados Unidos porque no quiere lío, pero ahora este gobierno es débil porque Estados Unidos lo tiene así, guindado de un hilo. ¿Por qué necesitan realmente toda esta parafernalia que desde hace días dijeron que iban a dialogar? Y se pusieron a hablar de Caperucita Roja y que había que ver cómo se llama y que venía el coyote y un montón de cosas y que venían todos los sectores. Llamaron a la asociación esa de maridos oprimidos. O sea, también los llamaron para que planteara sus problemas ahí en la casa presidencial, una payasada de grandes proporciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hoy Honduras necesita una cuestión seria. Y el problema de Honduras no es que se trate, porque quieren estigmatizar, que se mueran los políticos y vamos a empezar de nuevo. Pero eso tampoco es cierto, porque los políticos aquí responden a los intereses económicos de quienes dominan económicamente el país. Quienes dominan aquí es una clase, los banqueros, que son los banqueros los que dominan la Corte Suprema, los que dominan al presidente, los que mandan en el Congreso. O sea, no nos salgamos de eso. ¿Cómo nos vamos a salir nosotros aquí a ignorar que el gobierno de Juan Orlando Hernández desmanteló el Grupo Continental? No. Y que eso, que además de desmantelarlo, de desmantelarlo, mire, eso fue en beneficio de otros grupos. O sea, están portándose como carteles. No. Entonces, entonces, ¿qué es lo que sucede, Marvin? Que el país, vos decís, aquí no hay crisis. No, pero no hay que mentir, no es que no estoy mintiendo. No hay que mentir, no. Sí lo hicieron. Y bueno, de hecho, hasta anunciaron que tienen ya una demanda por 100 millones de dólares. Bueno, eso es otra cosa, pero... No otra cosa. Pero no es el gobierno. Es el producto de lo que hicieron. La ley financiera plantea ciertas cosas que fueron aplicadas. El asunto... Porque Estados Unidos le retuvo las cuentas al Grupo Continental. No quisiera meterme porque estoy en una casa de televisión que es de propiedad del Grupo Continental. Sí. No quiero entrar, y además yo le he tenido aprecio a la familia Rosenthal. Pero quiero decirle una cosa, las cosas no son así como se las dicen. No quiera politizar un tema que tiene que ver con otra... Mira, no vengas aquí también a decir que eso es un acto no político. Porque aquí en Honduras, si vos tenés 96% de impunidad, no me vas a decir que de la noche a la mañana decidieron volarse un grupo que ahora te va a reclamar 100 millones de dólares solo porque fue un acto de legalidad en el país más ilegal del mundo. O sea, realmente, ahí es taparle el ojo, ¿cómo se llama? Tratar de taparle el ojo al macho, y no se trata de eso. Se trata realmente de admitir aquí que se han cometido demasiados crímenes, empezando por el golpe de Estado del 28 de junio del 2009, y que los han seguido acumulando, y que además, ya el problema, y en esto yo estoy en desacuerdo con todo, el problema de Honduras no es Juan Orlando Hernández. El problema de Juan Orlando Hernández es todo el grupo político que lo cubre. Porque ese grupo político está destrozando este país. Y el mismo que cubría. Y ahora, el mismo que cubría a Mel, pues. No es el mismo. Bueno, al de Mel, ¿por qué lo sacaron? Oíme, yo te vi marchando en las cuestiones del golpe. ¿Por qué fuiste contra el golpe? Yo no te iba a vos. Y te golpearon y te quebraron y todas las cuestiones. O sea, vos sabés que ese golpe pues político... luchamos contra ese golpe. ¿Por qué lo dieron? Lo que pasa es que no podemos quedar en un error histórico. Hay que construir una democracia mejor. ¿Cuál error histórico? Si aquí no hay ninguna democracia, Marvin. Pues hay que construirla. Error histórico es haber dado ese golpe y no haber resuelto ese golpe. Ese golpe sigue vigente.
¿Me entendés? O sea, vos no me podés decir... Se resolvió, no crearon el libre, pues. ¿Cuál error? No crearon libre. No, fíjate que por esos simplismos ustedes realmente no pudieron avanzar mucho, porque quedaron en libre. Ustedes quedaron como en el INA y entonces toda la cuestión quedó... Las elecciones se ganan con correlación de fuerzas. Y claro, y además otra cosa falsa que dijiste es que nosotros no esperábamos ganar. Por supuesto que esperábamos. Y yo lo dije en varios, y porque yo llevaba varias encuestas. Un día incluso estuve con un muchacho costarricense y otros dos ahí en frente a frente y les dije, vamos a ganar. Todos me quedaron viendo porque yo sabía que íbamos a ganar. Y no ganaron por haraganes. Porque no se movieron en el país, abandonaron la lucha. Solo fueron los sábados, iban a reunirse allá acá en la ciudad de Grandes. Allá son tonteras, Marvin. Realmente hablemos de política, porque son tonteras las que están diciendo. Marvin. Mire, yo creo que aquí cada quien plantea, y Ricardo tiene esa agresividad de plantear las cosas así, con cierto tipo de cientismo político, porque tampoco no lo voy a desconocer. Él ve realmente que no es problema de Juan Orlando, sino que el grupo que lo apoya. ¿Va? Aquí cada gobierno tiene grupos económicos que lo apoyan, grupos que respaldan. Y porque aquí finalmente quien está manejando la partidocracia siempre ha sido los grupos de poder económico. Y podemos ver todo el proceso de privatización de empresas desde que viene desde hace más de 25 años. De entrega de territorios, de entrega de empresas, de entrega de la telefonía, de la seguridad y un montón de cosas. Desgraciadamente este país solo recupera vía impuestos el 30% del presupuesto de la República. Lo demás hay que imaginarlo con préstamos. Y los préstamos son condicionados. Y para llegar a esos niveles de condicionamiento, a pesar de que tuvimos la condonación en los años 90, no supimos aprovechar esa cuestión, nos volvimos a endeudar. Y se volvimos a endeudar por la desconfianza que generó el golpe de Estado, que abandonó la cooperación internacional, que obligó a ya no entrar a créditos concesionales. Lo otro también tiene que ver con la realidad, pues pongámoslo en práctica. Aquí realmente ya para dialogar se ocupa realmente quien quiera dialogar. El que no quiera dialogar, pues que no dialogue. Entonces sería prolongar la crisis. Pero en el final aquí lo que está ocurriendo es una cosa. Mel está acumulando más poder, no dialogando, que dialogando. Mel cree que la base lo va a criticar por débil si se sienta a dialogar. Entonces me prefiere acumular con una posición bastante ortodoxa de no dialogar. E inclusive cuando Nasrallah se acerca al diálogo lo trae para acá. No, venga para acá, papá. Y Nasrallah con su neofitismo político no le queda más que seguir la estrategia. ¿Va? Y Guillermo Valle aparece también cuestionando y de repente aparece dialogando. Entonces, una posición ambivalente, pues. El único que juega política es Mel. Y obviamente la solución se va a dar cuando Mel, la solución a este problema electoral, porque todavía es un problema electoral, no es un problema político. Aquí no hay problema político. Aquí no hay una crisis política. Aquí el país sigue avanzando, con dificultades sigue avanzando. Se están construyendo 10.000 viviendas. Hay bonos para viviendas, hay bonos sociales. Se están construyendo techos, se están construyendo pisos, se está fortaleciendo la agricultura, se están bajando las tasas de interés. La economía tiene que avanzar. Por eso tenía que solventarse rápido ese conflicto del transporte, ¿va? Porque que se da por el viaje producto de una concesión que yo voté en contra de ella cuando fui diputado. No estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo con ninguna concesión porque aquí realmente se sabe realmente que grupos económicos hondureños se disfrazan de internacionales con grupos internacionales y al final son los que quedan y que utilizan a los grupos internacionales como prestanombres básicamente para quedarse con los negocios públicos. Y eso es parte de lo que tiene atrasado este país. Y coincido con Salgado cuando plantea que hay detrás de cada presidente hay un grupo económico atrás, hay cobijantes. Pero mire, si lo ponemos pragmáticos realmente y queremos avanzar en este país, porque al final el problema no es de los políticos, el problema es del país. Aquí hay que generar empleo, hay que buscar un clima de confianza, hay que volver a reconstruir la democracia. Si ese es el paso que hemos seguido, porque todos estamos, aquí se desmanteló el movimiento social. Aquí ya no hay movimiento campesino, ya lo que hay son ONG campesinas. Ya no hay un movimiento sindical. El movimiento sindical se coludió con el Seguro Social, entonces ha agachado la cabeza. Ya no hay movimiento cooperativista. El movimiento cooperativista se convirtió fortaleciendo básicamente el ahorro y crédito y convirtió en pequeños bancos las cooperativas. Entonces, al no haber un movimiento social, lo que le queda a la sociedad son los partidos políticos, y los partidos políticos, una actitud
poco madura para poder entender lo que está ocurriendo en el país y quedándose simplistamente, solamente viendo que si se robaron las elecciones, que si Juan Orlando es bueno o es malo, si se queda pensando los partidos políticos en una posición tan simplista como esa, realmente no vamos a solventar la crisis y los partidos políticos van a ser los causantes de una crisis para no solventar y dar un paso adelante. El escenario es bueno para poder hacer grandes reformas, una gran reforma política hoy, si hubiera un diálogo franco y sincero. Porque tampoco se trata realmente de que yo tengo plata, yo, Elvin Santos, tengo plata y creo una corriente porque tengo plata y soy el dueño del movimiento y pongo a quien quiera, del primer diputado, del segundo diputado. Esas cosas tienen que cambiar. Aún en los partidos como Libre, este hombre, el mejor pensador, yo le digo el tanque de pensamiento de Libre, no puede ser candidato a diputado porque otros muchachos o muchachas que tienen más dinero se lanzan y son más mediáticos y son menos coherentes, porque este se pelea con todo el mundo por ser coherente con sus ideas. Entonces, eso ocurre también en los partidos como de izquierda, ¿va? Entonces, mientras nosotros no tengamos la posibilidad de buscar otros mecanismos de participación, porque aquí la Constitución plantea las candidaturas independientes, pero nunca han habido verdaderamente candidaturas independientes sin plata, pues pelean contra el poder económico de un alcalde que quiere reelegirse, de un grupo económico local o regional que también financia, o de los diputados que andan manejando fondos departamentales a diestra y siniestra. Bajo ese esquema realmente estamos perdiendo la oportunidad de buscar un gran diálogo político que podía construirse en una gran reforma política. Hay condiciones para eso en este momento. Todos los partidos, hasta el partido de gobierno, nadie se opone a eso. ¿Por qué no lo hacemos? Porque quieren que vuelva a narrarlo el poder. Que instalemos a narrarla primero para poder empezar a dialogar estos temas. Pero no va a pasar. Entonces no va a pasar. Entonces yo creo que estamos siendo poco pragmáticos y más en esa rebeldía de dialogar, el tiempo va pasando y los escenarios políticos se le van cerrando a los liderazgos. Yo les aseguro que si entre 3 meses no empieza el diálogo, él va a poder ser un buen actor electoral, pero no va a ser un decisor de solventar una crisis, pues. Lo mismo pasa con Narrala. Narrala le tiene que agarrar de Mel porque ya la alianza electoral ya se terminó. Ya Narrala no tiene ni partido. Entonces tiene que agarrarse de alguien. Y Narrala ya está dejando de ser actor protagónico. Es un actor electoral que jala votos, pero hay que esperar hasta la próxima elección para que vuelva a ser protagonista. Él no es un líder político de debate importante para poder construir ideas. Lo otro es la salida propuesta, y me parece a mí que la idea de Naciones Unidas de empezar estos calentamientos de un prediálogo no están siendo aprovechados, porque yo creo que no estamos dialogando. Entonces no se trata de dialogar ahorita y no de poner las condiciones, ¿va? Entonces, yo no he visto un documento elaborado de nadie que diga, estas son las condiciones que yo quiero dialogar, estos son los temas que yo quiero abordar, estas son las condiciones que quiero dialogar, aunque no vaya a la mesa, pero que lo escriba. Que escriban, que fluyan ideas. No están fluyendo ideas, Salgado. No, fluyendo ideas, fluyendo escritas. ideas. Que diga, bueno, bajo este esquema, este es el planteamiento. Pero nosotros sí presentamos un documento. Porque todo el mundo dice, no, sí que todo el mundo se va por la coyuntura. Si mañana el diálogo fracasó, porque el Congreso, el actor era Elvin y no era Luis Zelaya, entonces cambia las reglas del juego, ¿va? Y el diálogo ahorita a mí parece que cuando pasa el Congreso agarra forma, porque por lo menos Oliva jugó una carta importante, ¿va? Por lo menos Oliva demostró que en el Congreso hay voluntad política para entrarle al diálogo. Pero como ya el actor en el Partido Liberal no es Luis Zelaya, sino que es Elvin, entonces Luis Zelaya también se repliega y el diálogo antes ahora vuelve a punto cero otra vez. A punto cero, porque ya el que lidera el partido a nivel del Ejecutivo es el don Luis Zelaya, y en el Congreso quien se ha autodenominado líder es Elvin, y entonces el Partido Liberal es la clave para poder iniciar un diálogo. Sin el Partido Liberal no se puede iniciar un diálogo, porque al final, y se lo digo ahorita, al final el diálogo va a ser entre los partidos tradicionales. Yo quisiera referirme a algunos comentarios, pero también recomendarle a Raúl que haga otro programa, con otro tema, porque de acuerdo a lo que planteó Marvin, no hay crisis, dice. No hay crisis, que aquí va avanzando, que los campesinos están sembrando, que estamos sacando cosechas récord, que estamos exportando, que ya la balanza comercial pues está estabilizada, que la deuda de 16.000 millones de dólares pues ya se pagó. ¿Cómo que no hay crisis? ¿Cómo que no hay crisis en este país?
Pero el problema es, y sigo con el concepto de democracia trapecista, seguimos teniendo análisis simplistas o condicionados por un activismo político. Fácil sería para mí pararme aquí o sentarme aquí ante cualquier cámara y venir a hablar de los 5 jinetes del apocalipsis, de la división del Partido Nacional, de la asesoría que Rafael Leonardo Callejas está haciendo, que está haciéndole a Mauricio Oliva. Yo podría venir a hablar de eso, de lo que está haciendo Porfirio Lobo Sosa, de las divisiones profundas dentro de la misma bancada del Partido Nacional. Eso sería la opinión fundamentada en el activismo político. Fíjate, aquí estamos hablando de posibles candidatos y estamos hablando de asuntos internos. ¿Y qué le importa al hondureño si manda Pedro o manda Juan o manda Perencejo en un partido liberal o en un partido nacional o en un partido libre? ¿Qué le importa? Es que ese es el problema de los análisis en nuestro país. Creemos que todo gira en torno a la actividad política. No, señores, si es que el que se tiene que levantar a las 4 de la mañana para salir, agarrar 4 o 5 buses, llegar a su trabajo y regresar a la noche medio hambriento, a tratar de darle un bocadito a sus hijos a las 7, 8 de la noche, bien cachimbiado, ese no anda pensando si Pedro es el que manda allá o Juan es el que manda allá, o si este era el que yo pensaba que iba a resurgir y no fue este. Señores, resolvamos los problemas de este país, demos luces, no juguemos al activismo político. No juguemos a ver qué jalamos para nuestro redil. ¿Qué redil? ¿Qué vamos a pescar si no hay nada que pescar? ¿Qué vamos a pescar como partidos políticos si no hay nada que pescar? ¿Van a haber próximas elecciones? Yo no sé si van a haber próximas elecciones, así como está la situación, yo no sé. Hay un problema. Aquí por ejemplo, se ha planteado, demuestren el fraude. ¿Y por qué lo tengo que demostrar yo? Y no tenemos un Tribunal Supremo Electoral. Si no sirve, quitémoslo. Y nos ponemos de acuerdo los partidos políticos para ver qué hacemos. Pues ¿para qué vamos a tener un Tribunal Supremo Electoral? Dijo Ricardo que el muerto cómo iba a revivir. Fíjate que aquí se ha hecho una gran algarabía, Raúl, por las comisiones que nombró Mauricio Oliva, y no es el trabajo de ellos. ¿O es el que hacían con la red de diputados? ¿Es el trabajo de los diputados? Aclárenme. Porque yo entiendo que lo que puede hacer un Congreso es nombrar comisiones especiales. ¿Y cuál es la gran algarabía? El triunfo del diálogo. ¿Por qué hay 3 comisiones pirujas que se nombraron? Si ese es el trabajo de ustedes, señores diputados, vayan a devengar el sueldo. Ah, no, si hoy andan creo que allá en tela. Vayan a devengar el sueldo, vayan a trabajar en función de los intereses del país. Trabajen si eso es una labor legislativa. Eso no resuelve la problemática. Eso puede dar una nueva ley electoral. Bueno, ojalá que sea amplia, que no vaya a ser negociada entre 3 o 4. Yo vuelvo a insistir y me voy a quedar con ese término de democracia trapecista. Aquí estamos jugando a sacar beneficio para nuestros intereses. A nosotros como partido, ya digo como partido, nos interesa, no estamos pensando en el próximo proceso electoral. No estamos pensando si vamos a hacer alianza o no vamos a hacer alianza. Estamos pensando en que las horas para resolver los problemas del país cada vez se reducen más. Miren, esa caravana de inmigrantes que agarró para Estados Unidos, fíjense que el 90 o 95% eran hondureños, 95%. Salió un estudio hace poco que alrededor de 350,000 inmigrantes ingresan al año en Estados Unidos, de los cuales 100,000 son hondureños. O sea, el 30% de la inmigración que recibe Estados Unidos es hondureña, pero no hay crisis. Se van porque quieren aprender inglés los hondureños. Se van porque quieren aprender inglés, speaking English, y ahí vamos a resolver el problema. No, yo creo que ya basta. La clase política tradicional rebasó la línea, señores, y es momento de actuar con madurez, con sensatez. Yo me puedo sentar con cualquiera. Me puedo sentar con el señor Juan Orlando Hernández. Me puedo sentar con Mel Zelaya, con Salvador Narra, con el que sea, con Guillermo Valle, para tratar de resolver los problemas. Si eso me va a pasar factura político-electoral, a mí me da exactamente igual. A mí me da exactamente igual. Yo soy prisionero de mis convicciones y de mis ideas. Y eso es lo que estamos impulsando desde el Partido Liberal. Que sí hay que resolver porque hay críticas. Por favor, veamos las cosas con seriedad. Voy a una pausa comercial, luego continúo con mis 4 invitados de esta mañana, don Marvin Ponce, don Eduardo Martel, el doctor Ernesto Galvez y don Ricardo Salgado. Antes, quiero dar una lamentable noticia. El periodista Jonathan Russell, premio Álvaro Contreras en el 2014, falleció hoy jueves
A los 80 años de edad, familiares del periodista informaron sobre la lamentable pérdida. Los seguidores de Roussel estaban al tanto de que sufría una grave enfermedad. Don Jonathan era originario de Lloro, zona norte de Honduras. Don Jonathan Roussel nació el 16 de agosto de 1937. Se destacó como uno de los periodistas más experimentados con una envidiable trayectoria en el país. Don Jonathan fue galardonado durante un acto con la participación del entonces alcalde Ricardo Álvarez, don Jorge Rivera Vilés, presidente de la Corte, y el presidente actual era presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, cuando le entregaron el Álvaro Contreras. Don Jonathan trabajó con nosotros aquí, tenía un programa que lo inició don Gilberto Picho Goldstein y luego lo continuó don Jonathan Roussel de Cara al Pueblo, y parte de los reconocimientos del Colegio de Periodistas. Recuerdo que trabajó en varios telenoticieros del país, en los primeros, además escribió en los diarios El Día y La Prensa. A don Jonathan lo apodaban La Araña. En sus tiempos de reportero reveló que el sobrenombre se le ganó por sus brazos largos y peludos. Además, el comunicador fue piloto comercial en Honduras y parte del grupo de periodistas secuestrados en 1981 por el grupo cinchonero previo al premundial de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe. Durante sus casi 25 años mantuvo un programa de opinión irreverente, como él mismo lo definió en la radio RCN en Tegucigalpa. Y recuerdo que junto al extinto Alfredo Villatoro, cuando yo recién comenzaba a dirigir la HRN, íbamos a desayunar con él cuando él salía de Unión Radio. Que descanse en paz don Jonathan Roussel, nuestras muestras de pesar a toda su familia. Volvemos. Este segmento es presentado gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Otro que está y no está es el ingeniero expresidente Carlos Flores, que hoy dice, ¿qué es eso?, dice Carlos Flores. Para no desentonar con el auditorio que atribuye mayor credibilidad a lo ajeno que a lo propio, ponelo ahí te lo envío, Fabricio. Dice, ¿qué es eso? Para no desentonar con el auditorio que atribuye mayor credibilidad a lo ajeno que a lo propio, hay que adorsarse a las impresiones de Igor con el fin de informarse sobre los resultados de la reunión entre platicadores convocada en el Congreso Nacional, escoltado por el presidente del Legislativo y los jefes de la bancada, el representante residente de la ONU en el país. En declaraciones a la nube de periodistas que cubre la Cámara, reaccionó complacido y optimista. Este es un día muy feliz, les dijo, con una sonrisa de oreja a oreja. Este es un día que lo quiero decir con todas sus letras. El prediálogo que hace 2 meses se viene conversando en la sede de las Naciones Unidas, hoy escala, da un paso arriba en la medida que un poder del Estado como el Congreso comienza a trabajar en conjunto, y este es un día feliz para Honduras. Bien que las aguas vayan agarrando su cauce, los convocantes que nunca se supo en qué quedaron, como los facilitadores, merecen un premio, admitiendo que no es comida de trompudo aproximar gente con vocación de pelea. La pena es que después de haber transcurrido tanto tiempo de instalado el gobierno, hoy que la gente en lo que menos piensa, y ahí Martel hace poco lo decía, es en el molote electoral, porque cada cual regresó a la cruda realidad de sus menesteres cotidianos. Sigan hablando de prediálogo. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que no salen del pre? Si es que el prefijo hay que interpretarlo como queriendo decir preparatorio. Es como si estuvieran parados departiendo en la antesala del lugar donde se va a realizar el cónclave, saboreando las boquitas que les ofrecen en surtidos azafates para que mastiquen algo mientras esperan la señal de ingresar al salón dispuestos para comenzar a platicar. Si solo esa actitud de no querer sentarse uno con otros, solo los de un lado invitan al ágape, excluyendo a los demás, sin que los principales lleguen, sino que mandan emisarios, mientras no los complazcan ciertas condiciones para hacerse presentes en la misa de cuerpo presente, constituyendo el más infantil espectáculo que los políticos pueden dar a su fanatizado auditorio. Hablando de todo este teatro, es para resolver una crisis a la altura de hoy inexistente, ya que la gravedad del asunto, que tuvo su clímax
cuando los disturbios y los moletos callejeros, la incertidumbre sobre el reconocimiento en la instalación del gobierno ya pasó. Hoy lo que existe es un conflicto político, pero ni por asomo el caos que hubo en aquel entonces. Allá es cuando los opositores hubiesen aprovechado el momento de nerviosismo para negociar y sacar ventajas de debilidades. Sin embargo, en la medida que la gente regresó a atender de sus necesidades, de sus vidas, porque no puede estar eternamente en ansiedades torrenciales, lo que se impone es que los políticos dialoguen para resolver los problemas pendientes. Hasta ahora, el imaginario colectivo lo tiene más confundido que orientado, con ese estira y encoge de los políticos. No entienden cómo personas sensatas, disque líderes nacionales, no pueden converger para hablar de los temas nacionales. Aparte que ya la multitud, lo que menos que está pendiente es de esos impases. Pareciera que la táctica consiste en crear zozobra, como si el país o el pueblo le conviniera permanentemente permanecer estancado en un pleito, desatendiendo su montaña de urgencias para que la gente ponga atención, solo ellos y a la prensa que cubre cualquier suceso local, por insignificante que éste sea, comparado con lo que sucede en el mundo, para informar sobre los desencuentros. Es que le sigue el hilo a toda esa trama del prediálogo. Si el Congreso Nacional le toca legislar, pues allá es donde debe darse la discusión sobre las leyes para que vayan a aprobar. Para eso están las instituciones. Francamente, no se entiende qué quieren con una ley vinculante. Será para que lo que dispongan unos cuantos políticos en una mesa donde mandan a sus asistentes a predialogar sea lo que obligue a las instituciones ceder sus facultades constitucionales indelegables. Hay que ir a preguntar, Igor, si esos son los alcances de semejante ocurrencia. Doctor Gálvez. De acuerdo al análisis de la tribuna, entiendo. Del expediente Flores. Aquí el lo país tengo. va caminando, por supuesto que renquea, pero va caminando. Puede fracasar olímpicamente el diálogo, pero lo que no va a fracasar son las 3 comisiones que están conformadas por diputados, que es un ente permanente y que, como muy bien se decía aquí, ese es su trabajo. Esas reformas electorales van a, y si son constitucionales, tienen que aprobarse en esta legislatura para ratificarse en la siguiente. Lo seguro es eso. Lo otro, si Salvador va o no va, o si entra Luis Zelaya o no entra Luis Zelaya, eso es realmente hasta secundario, y muy bien lo decía aquí el amigo Martel y Marvin. La gente está tratando de sobrevivir y no está tratando de explicarse los vericuetos de los políticos. Y que muy bien coincido con Marvin cuando dice que esta no es una crisis política, esta es crisis de políticos que no han logrado establecerse en sus respectivos partidos, porque los mismos partidos ya están en crisis. Pero eso es, a esta altura del partido, ya es secundario. El país va caminando, el país, aún con esta crisis, se calcula que va a crecer alrededor del 4%, como fue en el periodo anterior. Las exportaciones agrícolas han tenido un repunte, porque este país, aunque sea forestal, pero la producción es agrícola, se ha incrementado y eso es muy importante. Las redes de comunicación terrestre están fluyendo, las inversiones, aunque no son dramáticamente altas, pero se mantienen. El país, en otras palabras, funciona. Lo que no están funcionando son las estrategias de ciertos políticos, pero eso no le quita el sueño al pueblo hondureño. El pueblo hondureño está trabajando, y muy bien lo decía Martel, la gente se levanta a trabajar, agarra 2, 3 buses para llegar, regresa, de repente no tiene que comer, pero ve cómo se la juega. Pero no va a depender si come o no come de los partidos políticos, es de su propia acción individual que el ciudadano está ahora trabajando. Así que aquí nos podemos enredar en discusiones hasta bizantinas, pero el pueblo hondureño está haciendo lo que tiene que hacer. Bien. Ricardo. Bueno, a mí me parece simpático
podría ser cínico también ese editorial. Pero la opinión del doctor me llama más la atención todavía porque la primera pregunta obligada es ¿por qué quiere el diálogo? No se lo inventó nadie aquí, apareció el gobierno llamando a todos, hasta la organización de hombres, de maridos oprimidos, fue al diálogo a la casa presidencial. Se lo pusieron porque las misiones que estuvieron de observación le dijeron que había que dialogar. Los gringos dijeron que había que dialogar, que son los que mandan. El diálogo surgió aquí como una necesidad para lavarle la cara al gobierno. O sea, está claro que el gobierno no ha tenido voluntad, pero si no hay crisis, sería bien sencillo que el presidente de la República anduviera caminando sin un montón de guardaespaldas por todas partes, enterándose de las maravillas que este país, según dice aquí el doctor, están sucediendo en Honduras. País bello en el que todos los días, como dijo el doctor, y lo voy a parafrasear aquí, la gente está muriendo de hambre, pero hay a ver cómo hace. No le interesa lo que hagan los políticos, porque tiene que ver cómo hace para que le quite el hambre. Eso suena, la verdad suena, como dice, esto no es bizantino, compañeros, amigos. Los problemas de la gente en este país en el que ustedes dicen que todo está funcionando, tienen que ver directamente con la toma de decisiones. Más allá, son problemas además que tienen que ver con el gravísimo error que han cometido con todo este modelo económico que han seguido a pie juntillas, con la profunda corrupción que hay en el país, en la que están marcados, según la MASI, nos lo dice Ricardo, están marcados la mayor parte de esos ilustres caballeros que se van a sentar ahí a discutir el diálogo en el Congreso. Esos señalamientos no los hice yo. Este país tan resuelto que ya va caminando económicamente y que, como digo, 16.000 millones ya no se deben. Ya no se debe. El país va caminando. Este país es una maravilla, chicos. 4% va a crecer. Bueno, en realidad parece que 2%, pero no importa, va creciendo. El país está caminando. Y la gente que tiene hambre, se las ve como es arreglo. Y el hambre no le importa. Menos aún el problema que hay. No hay crisis política, es crisis de política. Es la calentura que le pega a unos cuantos individuos para en la mañana o en la tarde. O como dice el ilustre expresidente Flores, porque les da ganas de ir a comer boquitas antes de ponerse a hablar papadas. Sí, no dan boquitas. Es decir, no dan boquitas. Entonces, ¿qué es lo que siento yo? Que realmente toda la clase política de la que es parte Carlos Flores, porque Carlos Flores es parte de este problema. Pero todavía, y yo caigo en el error de decir la clase política, voy a hablar de los políticos que han controlado este país y la clase dominante de este país, todavía no entiende que las sociedades, y esto como politólogos deberían entenderlo, las sociedades tienen procesos. Y no es que la gente cuando deja la normalidad de la gente es volver a tener hambre, señores, es vergonzoso, incluso que lo digamos en televisión. La normalidad de la gente es volver a que la maten en los buses, a que la maten de todo. Es vergonzoso. Eso no debería decirse. Debería darnos vergüenza decirlo. Que la normalidad de este país es tener un manojo de ladrones en el Congreso. Debería darnos vergüenza. Debería darnos vergüenza esa normalidad a la que estamos invocando. El diálogo definitivamente es una salida para todas las sociedades. Pero se trata aquí de que nosotros no estamos hablando de que el país está en una crisis por culpa de la vanidad de Narrala. Que por cierto, me dio risa que el doctor dijo, Luis Zelaya hablaba muy elegante y después terminó hablando como Narrala. Dios santo, es que aquí parece que se trata de hablar bonito, aunque se diga una sarta de mentiras, por no decir palabras más feas. Y entonces, por cierto que mi respeto para Luis Zelaya, porque como académico entiende que la práctica es donde se refleja todo lo que él ha aprendido. Entonces, ¿cuál es el problema del país? El problema del país, ustedes pueden, y que sigan el consejo que le da Carlos Flores. Aquí ya todo está normal, no platicamos con nada. Y esperemos qué va a pasar. Porque además, ¿cómo se llama?
creo yo que insultan al pueblo, le insultan la inteligencia de la gente cuando se tiran a decirle ese caos que se produjo, que ahí debieron aprovechar para negociar, que no sé cuánto, en medio de los tiros, ¿verdad? Porque ahí andaba la gente recibiendo su respectivo gas, incluso los dirigentes máximos que tenemos en ese momento. Quiero terminar, porque para ser expedito del programa. Yo creo que ustedes, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de la clase dominante. Dejemos que las cosas, ¿para qué? Ustedes no necesitan el diálogo porque el país está normal. Entonces no molestemos a nadie, digámosle a Garufalis, yo no sé cómo se llama ese. Muchas gracias, señor, mire, aquí está un bono, aquí está su billete de avión, váyase. Si quiere ir a Roatán, también le damos un rol por allá. Ya estuvo aquí, perfecto. Además de que salió feliz, y es cierto, salió feliz del Congreso. El hombre está feliz, que vaya, ya hay que pagarle, se acabó. Y sigamos, veamos qué pasa. Sí, porque tienen un montón de problemas, como te estaba diciendo yo, por ejemplo, todavía tienen el problema. El problema es que uno de los grandes problemas que tienen es que están a merced de Estados Unidos. Siempre hemos estado a merced de Estados Unidos. No, hoy están a merced, Siempre. Hoy están, y vos a veces, ustedes, bueno, a la menos, injerencia de Estados Unidos. Es que no es injerencia. Ahora, este gobierno lo controla Estados Unidos. Y además, aquí yo te voy a decir que Estados Unidos puede tomar fácilmente la determinación de sacar a Juan Orlando en cualquier momento. Y llevárselo o no llevárselo, pero sacarlo. Porque esto, realmente todo, es una pantomima, es algo impresentable. El presidente del Congreso, ustedes ni siquiera son grandes políticos. ¿Y yo le gustaría a ustedes que lo sacara a Estados Unidos? No, yo no. Yo estoy en contra de esas extradiciones. Yo creo que nuestro gran problema es que le entregamos el manejo de la justicia a entes extranjeros. Honduras debería ser capaz de darle justicia a sus ciudadanos. Deberíamos poder confiar en un sistema. Deberíamos tener la resolución, la confianza en el sistema de administración de justicia. Ustedes los liberales siempre repartieron el poder, hombre. ¿Ah? Ustedes los liberales siempre repartieron el poder con el Partido Nacional. Yo no sé, de la justicia siempre la repartieron, ustedes los liberales. Es que yo no soy liberal. Yo soy libre. No es cierto. Imagínate, es lo que te digo, vos recurrís, ¿cómo se llama? Ya a la vil calumnia. O sea, si no me conoces, mejor no digas tonteras. Pero lo que sí te puedo decir es que, ¿cómo se llama? Los gringos. Tal vez no eras militante, pero sí eras liberal. Mira, no digas tonteras, ¿verdad? Por eso es que por eso es que te tratan de otra persona igual. Yo solo te quiero. Yo hasta ahora te conozco en los movimientos sociales. Entonces, hasta ahora, no, pero es que yo no he sido profesional de los movimientos sociales. Vos sí. O sea, vos, tu tarea, tu profesión era andar en los movimientos sociales. Ahora tenés otra profesión, por hoy ya no andás en la calle. No, entonces, por eso ya abandonaste toda la nadie anda en la calle. Entonces, es que anda en la calle. Sí, pero yo ando en la calle, ando en los barrios venimos trabajando. Aquí, ¿cómo se llama? A develar. Por lo menos date la tarea de hacer la tarea. Pues si sí querés decir algo de mí, investigalo. Porque no tenés nada que decir. Ya aquí los conocemos todos. No tenés. Bueno, si me conoces, ¿qué es lo que estás diciendo? Que estás diciendo que soy liberal. Y no es cierto. Y podés decir, me vas a decir corrupto, tampoco es cierto. Sí, y me vas a sacar un montón de... Y todas van a ser mentiras. Sí, porque ese es el problema. Es que ustedes son mentirosos. Libre es el Partido Liberal, pues. O sea, Libre es el Partido Liberal, por supuesto, y la mayor parte de la gente se enoja por el golpe de Estado. Claro, sí. Por supuesto, ¿por qué se vino el montón de gente del Partido Liberal aquí? Por el golpe de Estado. Como yo nunca te he visto en los movimientos sociales. Pues es que el problema no es donde vos me hayas visto o no me hayas visto. Pues nunca te vi luchando. ¿Entendés? No, ¿y vos dónde estás luchando, Marco? ¿Ah? ¿Vos dónde estás luchando? En los barrios y colonias. No, en los barrios y colonias. O sea, vos un traidor, compa. No, yo no soy traidor. Claro. Bueno, pregúntale a la gente que te conoció. Yo ando en la calle, nadie Toda la gente que te conoció. Sí, traidor porque no estoy con Mel. No es cierto. Y además con Mel, ustedes sí estuvieron y después se dieron vuelta. O sea, que son oportunistas, otra cosa. ¿Cuál? Si nosotros somos los únicos que apoyamos a Mel en el Congreso. Son oportunistas, otra cosa. ¿En qué sentido? Pero, yo no tengo ningún resentimiento porque vos finalmente no determinas nada. No, pues sí. O sea, vos salís a defender a Juan Orlando porque te pagan. No se lo paren. O sea, ¿me entendés? O sea, esa es tu profesión, pues. O sea, vos sos como llama profesional de la defensa del que te paga. Esa ya es otra cosa, pues.
¿Cómo se llama? Pero a la hora de estar generando aquí, vos no puedes calumniar a la gente, pues. Y no es que sea, si yo fuera liberal lo diría orgulloso. Pues sí, es decir, si el problema es que vos no decís que sos cachureco siéndolo. Ese es el problema. No, yo soy de la UD. No, Guadeco no existe. Como, claro. O sea, vos cachureco y no lo querés decir. Vaya, pero pues. ese es el problema. Entonces no te metas en esos rollos. ¿Para qué me andas diciendo liberal? Mejor seguir con tu discurso. Bueno, pues. Dale. Bueno, cuando la incapacidad no puede, solo le vuelve la ofensa. Claro, cuando la incapacidad no puede, entonces acuso vos liberal. Acudes a la ofensa. ¿Cuál ofensa? No te he ofendido, Marvin. Sí, hombre. Es Ese es el traidor, pues. Es ofensa. ¿Traidor que te de diga, quién? Es ofensa que te diga ¿Traidor cachureco. de quién soy yo? De tu gente. ¿De cuál gente? De la gente con la que marchaste toda la vida. sigo luchando. Lo rogaron que no participaran y que no me metieran con los cachurecos. Y a pesar la gente ya se retiró del libro. Preguntarle a Silvia Ayala, preguntarle a toda la gente que estuvo con ustedes, hasta el mismo Marco Ramiro. ¿Viste a Marco Ramiro? Con decencia salió en las elecciones pasadas. Sí, ahora es un héroe. Antes no era un héroe, ahora es un héroe porque salió. No, yo nunca he tenido ningún problema con ninguno de ustedes. Me encuentro con Martín, me encuentro con Mario, con los que sean, y están donde estén. Pero debes tener claro que no podés venir a decirme aquí cómo se llama cuestiones que son falsas. Pero el traidor no es Tragomel. No. Seguí con tu rollo. ¿Cuál es el proyecto político de ustedes? Seguí con tu rollo. ¿Un proyecto político tienen? Sí. ¿No tienen proyecto político? Entonces lo que es el caos. No, Marvin, su participación, que estamos por cerrar. Bueno, lo que está claro realmente aquí que las contradicciones realmente, que el debate es pobre, pues. El debate es pobre en todos los niveles, ¿va? Hasta aún en estos foros, ¿va? Venimos los mismos y venimos a plantear las mismas cosas, ¿va? A acusarnos personalmente porque no tenemos capacidad de debatir cosas de fondo. Está claro realmente que los análisis son simplistas. En primer lugar, el gobierno está funcionando, le guste o no le guste. El país está funcionando, le guste o no le guste. No es porque por la crisis política que el país es la gran traba que tiene. El país tiene una conflictividad social que tiene que resolver en la generación de empleos, en la generación de oportunidades a la pequeña y mediana empresa, en la solución de los problemas a la vivienda social, a la vivienda de los pobres, en la solución de problemas a las clases medias para darle oportunidades y no siga siendo solamente el que soporte la parte impositiva, y también la generación de empleos en la pequeña y mediana empresa donde se tienen que generar alternativas. Este país siempre ha sobrevivido con una economía de guerra. Desgraciadamente, ante la corrupción, ha soportado toda la corrupción de todos los gobiernos. Porque la corrupción no solamente es de este gobierno. Hay corrupción y están yendo al mamo. La única diferencia es que antes eran corruptos y no iban al mamo. Es la única diferencia. En el gobierno de Mel hubo corrupción de primer nivel. De primer nivel. Ya va a haber el caso de Derech. Ya va a haber el caso de la cuarta urna. ¿Cuántos millones dijo Quique Lanza que le había dado a cada ministro para la cuarta urna? Cuando pasen por los tribunales a ver si van a poder justificar que ese dinero lo gastaron en cosas públicas. Ya va a ver realmente todo lo que se gastó, todos los seguros públicos que se compraron en el gobierno de Mel y que pasaron por ahí. Ya va a ver realmente todo lo que tiene que ver con la merienda escolar, cuánto dinero se robaron ahí, en la red solidaria. Sí, hay una gran cantidad de cosas. Todo el dinero que se repartían con los transportistas, en el transporte público en el gobierno de Mel. Con aquella cuestión de los subsidios al transporte. No, si hay cola de todos lados. Lo que no tenemos es fiscalía amplia y fuerte para poder tocar todos los corruptos de este país. Entonces, la corrupción debería ser uno de los temas a los cuales estemos abocados todos para poder enfrentar la reconstrucción de un proyecto político de país para poder reconstruir una democracia vivible, por lo menos. La cuestión de crear una reforma económica realmente que demuestre el acceso a recursos productivos para la gente. Pero no, estamos enfracados en que si van a dialogar o no van a dialogar. Si no quieren dialogar, que no dialoguen, hombre, ahí se va a quedar. Porque aquí el malo es el que convoca el diálogo y el bueno es el que no quiere dialogar. Así lo quiere plantear él, que el bueno es el que no quiere dialogar. No, porque quieren que se dialogue, que pongan a narrar al presidente. Es el diálogo. Nosotros no pedimos diálogo, lo pidieron ustedes. No, pues sí. Y no dije que fuera malo ni bueno. Pues no dialoguen. Entonces, no, pues si les pide diálogo no quieren participar. Ya no nos retiramos, pues. Ya no nos retiramos. Don Eduardo Martel. Y nunca se han retirado. Siempre. Lo que pasa es que hay dos tipos de diálogo. No estamos el público y las llamadas telefónicas que tiene Mel con Narrala, con Orlando. Nunca hemos estado en las llamadas telefónicas que tiene Mel, la protección a los actos de corrupción de Mel y a la familia de Mel que tiene grandes problemas de carácter legal vinculados al narcotráfico. ¿Y quién lo protege?
disculpa, porque acabas de decir protección. Y si son llamadas esas, entonces el que lo protege es Juan Orlando. Eso es lo que estás diciendo. La familia de Mel tiene problemas serios con el narcotráfico. O sea, es exactamente lo que estás diciendo. Con el narcotráfico. Con el narcotráfico. O sea, ¿quién protege a Mel? ¿Vas que dijo que lo protegían? Por las llamadas telefónicas que hacía. ¿Quién lo protege? Juan ¿A quién? Orlando. A Mel. ¿No estás diciendo vos que lo protegen por sus llamadas No, telefónicas? que le protegen. ¿Quién lo protege? No, que dialoga Mel con Ajá, Orlando y que se reúne cada para rato. conseguir protección, ¿quién lo protege? ¿A quién? A Mel, no estás diciendo vos No, que lo no, protegen no, de no, sus actos, yo que no tiene sé, grandes yo no sé si lo problemas. protegen, pero- Bueno, no salgas no. de sí, acusá. No, Acusá. no, Yo es que- acuso aquí, decir. no, es que no, yo no que digo estás protege, va. diciendo. O sea, si yo no te saqué ningún caso de corrupción. Si hay justicia en un país, compañero, que todo el mundo vaya a la justicia. Sí, pero usted... O sea, pero también acordémonos, ¿quién se robó el pisto del Alba? Se que robaron 180 millones de ahí. Y de entonces para acá. O ¿Quién sea, lo robó? es que vos lo que me estás diciendo aquí es que los golpistas son inmaculados. No, y no, tienen no es 10 cierto. años. No, Ya, hombre, ya ya van lo- a tener ya 10 lo- ya años. los golpistas los he estar con confrontado el de mismo- frente, yo no- 10 años con el mismo discurso. Siempre, no, 10 no. años con el mismo Lo que discurso, pasa es que aquí todo hablando el de mundo- Mel. Y lo peor del caso es que están diciendo sin que hasta el momento tengan nada. Y ahora bueno, yo ahora, como yo sé que son capaces de todo, yo sé que son capaces de generar cualquier invento. Los primeros 2 años de gobierno era Porque pura son- corrupción. Porque ustedes... Los primeros 2 años de gobierno fue pura Su corrupción. característica son farsantes. Y el gran asunto ahora es que el problema... Vos estás Es hablando bastante que recibieron pisto de Odebrecht, ustedes. de incapacidad. Bueno, yo ¿Qué te gente invito a que vos vayas a examinar todo mi patrimonio personal, bueno. a ver si encontrás un centavo que yo me he bueno. agarrado alguna vez. Pues sí, te pero- invito para que dejes de hablar papadas. No, vos nadie sé serio, hombre. Sé Deja de serio vos, estar- deja de sé estar serio vos que acumulando habló con el tonteras. ataque, habló con el ataque frontal. te No, dice, ¿cuál ataque frontal? Yo te estoy diciendo la verdad. ¿Cuál verdad? No, La es que tu verdad. Vos acabas de decir que a Mel lo protegen. Decí quién lo protege. Decirle al pueblo. ¿Por qué no le decía a la gente quién lo protege? Yo no he dicho que lo protege. Eso dije. Que habla con Juan Orlando, que se reúne. Habla con Juan Orlando y lo protegen de todos los problemas que tiene. ¿Quién lo protege? No, él se anda protegiendo. No, ¿quién lo protege? No. Él se anda Yo protegiendo. quisiera... Martel. La primera... Porque hay 2 diálogos, el diálogo verdadero, el diálogo público y el diálogo privado. La primera en el diálogo reunión privado, a la cual fuimos a Naciones Unidas, en mi primera participación, lo primero que le dije a Igor Karafulich fue, has logrado algo que ha desaparecido en Honduras, que es la posibilidad de sentarse en una misma mesa a conversar, con posiciones encontradas, con diferencias de criterio, pero eso ha desaparecido de el entorno político de nuestro país. No podemos sentarnos a hablar y eso es grave. La crisis, hoy aquí, con tanta efusividad que hemos tenido para defender nuestros puntos de vista, hemos demostrado que si hay crisis que es necesario resolverla. Hay un extraordinario libro de Henry Kissinger, Orden Mundial, y cuenta, es una historia de los grandes procesos políticos en el mundo, y narra que normalmente los grandes procesos no se visualizan. La Revolución Francesa, ni los que impulsaron la lucha, ni los que detentaban el poder, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Eso trascendió con el tiempo. Lo que se estaba gestionando en la paz de Westfalia, no se supo lo que se estaba haciendo, era redefiniendo las relaciones políticas entre los estados de la Europa. Señores, nosotros no podemos desconocer que la crisis está latente en el país, pueden haber detonantes, no es que cerrando los ojos esto va a transitar y se va a resolver, siempre van a haber posibilidades de que esto estalle y por eso nosotros exigimos que existiese un mediador internacional. Y no es que no tengamos capacidad, sino que no hay confianza entre los hondureños. No hay confianza entre la clase política. Si ponemos a uno, lo va a descalificar el otro, si lo pone el otro, porque no hay confianza, porque hay relaciones, porque hay amistad, porque ha habido vinculación a uno u otro partido, por lo que sea, porque escribió un artículo, porque escribió un tuit. Hay desconfianza. Por eso sugerimos que era indispensable el acompañamiento de un mediador internacional. Y esto no es que no tengamos capacidad, si otros países lo han hecho. ¿Dónde discutieron el tema de la paz de Colombia? En La Habana, Cuba. Allá se fueron, no es que se trajeron a alguien, se fueron a otro país a discutir esos pormenores y eso ha ido de una u otra manera. Era una guerrilla de avanzando. 40 años, aquí no llega ni a chamusquera. Es que ese es el problema.
Ese es el problema. Desconocer que hay 70% de pobres, desconocer que hay 44% de indigentes en este país, desconocer por cierto que somos el 6º país más desigual del mundo, la desigualdad. Pero aquí el pleito Los no es 5 entre ellos. primeros son de África. Esta frase la tengo grabada. Los 5 primeros países más desiguales del mundo son de África. El 6º se llama Honduras. Y por eso es que estamos en los problemas que estamos. El diálogo... ¿A qué se debe eso? A la incapacidad. A los malos gobiernos de ustedes. Bueno, ¿y quién está defendiendo aquí a quién? Ese es el problema. A los robos que hicieron ustedes. Todos al mamo. Es pa'l mamo que van los que han robado, sean liberales, cachurecos o de la UD. Es pa'l mamo que van. Ese es el problema. Mira, que como ha existido, solo termino, como ha existido una camarilla, un statu quo, un establishment que se han puesto de acuerdo unos y otros, a mí eso me sale sobrando. Y me van a decir, porque me lo han dicho, no entendés cómo funciona el poder. Me da exactamente igual. El que es corrupto, el que tiene las uñas largas, el que se ha hueveado el dinero del pueblo, es pa'l mamo que va, punto. Por eso es que a este Partido Liberal lo asustan algunos. Lo asustan porque tenemos posiciones que no andamos protegiendo, ni pensando en que no me van a dar este contrato, que me van a sacar de esta chamba. Mira, se acabó esas posturas dentro del Partido Liberal. Así es que... Yo solo quiero decir algo aquí que me pasa el abogado Roberto Reina. Le dice que la Fiscalía, el Ministerio Público, le entregó como abogado una certificación de que no existían cargos de corrupción contra el presidente Zelaya a partir del 2009, porque todas fueron desestimadas. Esto del Ministerio Público. No, es que yo no he dicho eso. No, yo no, como Bien, Martel, 30 segundos, bueno, nos vamos. ¿Pero qué trajo el avión? Señores, ¿qué trajo el avión de cuando estaba en el gobierno? Aquí hemos visto cómo es indispensable ponerle solución. ¿Qué traía el avión presidencial cuando Si venía? no hay solución, no es que se va a resolver el problema. Si no hay diálogo, no es que ya se va a acabar el problema. Va a seguir latente. Nosotros seguimos empujando en esa dirección. Hay 2 condiciones que se deben de dar. Primero, que hay un mediador internacional. Segundo, que exista garantías del cumplimiento de los acuerdos y definir una agenda que pasa por esclarecer lo que pasó el 26 de noviembre y deducción de responsabilidades de violación a los derechos humanos. Se acabó la impunidad, no podemos seguir en estas circunstancias. Si no lo resolvemos ahora, el pueblo y la sociedad lo va a pagar en el futuro. Gracias, doctor Gálvez. No, yo solo le quería pedir perdón al pueblo hondureño, ¿verdad?, por el mal ejemplo que hemos dado de la forma de cómo hablar de los asuntos del país. Así que perdónenos, la intención era sana, pero le fallamos. Buenos días. Gracias al doctor Ernesto Gálvez. Don Ricardo Salgado. Bueno, yo primero no le pido disculpas al pueblo, creo que hay que hablarle con honestidad, de frente, con el lenguaje que sea más accesible. Quiero además comunicar, aprovechando el espacio, que está la convocatoria para el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya el día domingo 15 a la gran asamblea del Partido Libre. Están invitados, también ahí estarán los otros miembros de la Alianza, Salvador Narrala, etcétera, llegarán ahí. Y bueno, Honduras necesita dialogar, pero necesita dialogar de verdad. Tienen que acabarse los conciliábulos, tienen que acabarse esos lugares donde transan. Y es cierto, a mí también me han dicho, vos no le entendés al pueblo. No le entiendo a las cochinadas que están haciendo y no lo voy a entender nunca, y por eso me siento orgulloso. Gracias, Ricardo. Gracias. Cerramos, don Marvin. Sí, yo sí le quiero pedir perdón al pueblo por esta, porque no pensaba que iba a venir una vaca intelectual como esta a ofenderme. Hijo puta madre, Un estúpido. cerdo como este, no pensé que iba a venir aquí. ¿va? Estúpido este. Por eso que, porque yo pensé que veníamos a debatir, y como es sociólogo, dije, va a debatir ciencia social, ¿va? Pero que lo que viene es a atacar, a ofender, No, vos no a puedes defender. así, vos tonto, hombre. O sea, vos tonto, y como Sí, te pero pagan, o sea, que te paguen por ser tonto está bien, pero no digas estupideces. A vos te pagan por ser intelectual. No, vos estúpido, y eso es todo Si lo vos, que tenés. vos sos un don nadie, hombre. No, ¿y vos quién sos? Vos peor, porque a vos te pagan por decir burradas. No. Sé serio, hombre. Cierto. Un don nadie. No digas tonteras. Caballeros, Vos sos un delincuente. Vos Vos sos un delincuente. ¿Y vos qué puedes probar si vos no puedes probar sos un nada? delincuente, No, hombre. Demostrámelo. Bien, Como caballero. todo lo que vos acusás. Sos un Nada, delincuente. farsante. Sos una vaca farsante, intelectual. Una vaca. farsante. Sos una vaca intelectual. Oíme, vos Caballeros. Vos sos un idiota, eso es lo que sos. Bueno, Un Por honor a idiota. Canal 11 no te tiro este vaso. Se van de Caballero. pendejo de mierda. Idiota, eso es lo que Sos sos. un pendejo de mierda. No, sos un idiota, es lo que te digo. bien. Cálmate, no hay... Bien, Sos una vaca intelectual. Bien, Marvin, tranquilo. Vaca intelectual. Ricardo, ya. Imbécil. Bien. Cerote. Bueno, buenos días.
Disculpe, pueblo, por esta vaca intelectual que está aquí. Al pueblo hondureño, gracias por su atención. Marvin, tranquilo, Marvin. No, así, güey, puta. ¿Qué me va a hacer? Tranquilo. ¿Qué me va a hacer? Ahora lo tomo. No, Marvin, tranquilo. Bien. Antiguo la gran puta que... Bien, nos vamos. Buenos días. Ojalá mejore la situación entre los políticos hondureños. Gracias. Que estén bien. Este segmento fue presentado gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.